Bienvenidos a esta segunda parte del podcast donde estamos hablando sobre las tentaciones. Y en este punto hoy nos vamos a referir de cómo vencer la tentación, cómo Dios promete ayudarnos en la tentación y cuáles son los beneficios y recompensa que Dios nos promete al vencer las tentaciones. En cómo vencer las tentaciones vamos a hablar 4 puntos bastante interesantes, de los cuales son a través de la resistencia, del gozo, a través de guardar su palabra y a través de orar. Y vamos con el primer punto que dice sobre la resistencia. Y nos dirigimos a Santiago capítulo 1 versículo 12 y la palabra dice de esta manera: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios promete corona de vida a todos los que resistimos las tentaciones. Dios no nos promete que no vamos a tener tentaciones, pero Dios nos dice que nosotros debemos resistir a las tentaciones. La palabra también dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Recuerden que lo más importante en una tentación es resistir. Y para que usted pueda resistir la tentación, tiene que cumplir ciertos requisitos que son los puntos que van a seguir posteriormente, uno más importante que el otro. La segunda manera de cómo podemos vencer a la tentación es a través del gozo. Para eso vamos a ir al libro de Santiago capítulo 1 del verso 2 al 3, que nos dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gracias a la palabra de Dios podemos ver que el gozo es algo muy importante que debemos llevar con nosotros, porque la misma palabra del Señor lo dice, que el gozo produce paciencia en nuestra vida. Si nosotros estamos impacientes, dejamos que todas estas cosas que suceden cotidianamente en nuestra vida nos afecten, van a producir impaciencia y por ende vamos a estar propensos a ceder a la tentación. Por eso es muy necesario que dejemos que el Espíritu Santo, a través de este fruto tan hermoso que es el gozo, a pesar de las circunstancias y cosas que vengan a nuestra vida, Él pueda venir con su gozo y ayudarnos a mantenernos firmes ante la tentación. Solo con el gozo de Dios vamos a poder vencer a la tentación. Así que no esperes más, busque ese gozo, gózate a pesar de las cosas que te pasen. Todos creo que hemos vivido circunstancias y cosas difíciles en nuestras vidas, pero Dios está ahí para ayudarnos. Como tercer punto, vamos a mencionar que para poder vencer la tentación hay que guardar la palabra de Dios. Y aquí nos dirigimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, y dice de la siguiente manera: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando la palabra menciona que hay que guardar su ley, que hay que guardar su palabra, que hay que guardar lo que dice la Biblia, los estatutos, no simplemente menciona y habla que simplemente es leer la Biblia. Es atesorar en el corazón lo que dice Dios. Es guardar en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, en nuestras intenciones, cada letra, cada palabra, cada sílaba que la escritura de Dios, que la palabra de Dios nos dice a nuestras vidas. Si nosotros aprendemos a guardar la palabra de Dios, si nosotros aprendemos a guardar en nuestros corazones la ley de Dios y los estatutos y mandatos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder vencer la tentación, pero solo si comenzamos a guardarla, a atesorarla, a tenerla siempre presente cada vez que vengan tentaciones hacia nuestras vidas. Bueno, como cuarto punto tenemos la oración. Yo creo que este punto es uno de los más importantes, porque es donde el cristiano batalla contra sí mismo y se derrama delante del Señor. Y para esto vamos a ir a Mateo 26:41, que nos dice: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La única manera de que aquel que es poderoso nos guarde sin caída es permaneciendo en Él. Y solo se permanece en Él a través de la oración constante, la oración devota, que siempre debe estar en nuestras vidas.
porque la oración es un instrumento del cristiano para vencer aquí al mundo. La palabra de Dios es clara, por eso Dios nos decía, oren para que no caigan en tentación. La oración a nosotros nos va a nutrir, nos va a ayudar a que nuestra carne mengüe para que Dios pueda crecer en nosotros. Y solo de esta manera vamos a poder vencer a la tentación. Ahora vamos a hablar un punto bastante interesante y es cómo Dios promete ayudarnos y estar con nosotros en cada tentación. Muchas veces pensamos que Dios nos deja solo, que Dios nos abandona en las tentaciones y que nosotros por nuestra propia cuenta vemos cómo podemos resistir, pero no es así. Dios promete ayudarnos. Y de ello vamos a hablar de la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas en las tentaciones y nos dirigimos a 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 que dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Muy claramente lo dice la palabra. Dios no permite que el diablo nos tiente más de lo que nosotros podemos resistir. Cuando usted sea tentado, a través de las múltiples cosas que dijimos anteriormente, a través de las mujeres, del dinero, a través de las riquezas, a través de la codicia, a través de la comida, recuerde que la palabra dice que Dios no permite que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Así que si usted entra en tentación, recuerde que Dios es tan fiel que sabe que usted puede resistir esa tentación. Solo que usted debe poner de su parte, resistir, porque siempre lo puede hacer. También debemos estar conscientes de que cuando pasamos por tentación, Dios nos socorre, Dios está ahí para poder ayudar a nuestras vidas. Hebreos capítulo 2 verso 18 nos dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos aquí que Jesucristo mismo fue tentado, pero él venció la tentación. En ese momento que él pasaba por un ayuno de 40 días y Satanás fue sutil. Él utiliza cada momento que tú estás pasando por una situación de necesidad. Pero Dios es bueno, dice la palabra del Señor, que es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, ¿a dónde tienes que acudir tú cuando la tentación viene a tu vida? Simplemente a los pies de Jesucristo. Así que busca a Jesús de corazón y deja que Él sea quien te socorra y quien te ayude contra las influencias de Satanás que vienen a tu vida trayendo tentación para que tú caigas. El tercer punto, y también uno de los más importantes, es lo que menciona en Santiago capítulo 4 versículo 7, donde dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El someterse a Dios es estar completamente sujeto a su palabra, es entender de corazón y es tener el pleno conocimiento, que nosotros quitemos nuestro orgullo como humano y dejemos que Dios actúe en nuestras vidas, que Dios gobierne nuestras vidas, que Dios permanezca siempre en nuestras vidas. El someternos a Dios es hacer la voluntad de Dios. El someternos a Dios es dejar que, a pesar de que nos cueste y nos duela entender ciertas palabras, cierta exhortación de la palabra, es entender que esa exhortación, esa palabra es un beneficio para nuestras vidas. Someterse a Dios es arrodillarse delante de la presencia de Dios, orar cada mañana. Someterse a Dios es predicar la palabra, predicar el evangelio. Someterse a Dios es entender que Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas y entendamos que si nos sometemos a Dios y resistimos, el diablo huirá de vosotros. Las tentaciones del diablo huirán de nuestras vidas. Pero debemos someternos a Dios, debemos entregar nuestra vida en completa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Debemos entregar nuestra vida en absoluto control de Dios. Que Dios tome cada decisión, que Dios tome cada control de nuestras vidas, cada paso, cada mañana. Sometámonos a Dios y veremos cómo las tentaciones serán muy fáciles de vencer. Para hablar de este punto, vamos a irnos a 2 de Pedro capítulo 2, verso 9,
que nos dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Aquí en el primer punto de este verso nos dice: ¿sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? Ahora la pregunta es: ¿quiénes son los piadosos? Como ya hemos hablado los puntos anteriores, los piadosos son aquellos que oran, aquellos que están en comunión con Dios, aquellos que se someten a la voluntad de Dios, aquellos que menguan a su carne, aquellos que menguan a sus deseos, a sus pasiones, aquellas personas que son justas, como nos dice aquí. No esperes que la tentación te lleve a vivir de una manera fuera de Dios. Deja que Dios obre en tu vida, que Dios te libre, que Dios te ayude a salir de cada tentación, sometiéndote a Él, buscándolo de corazón. Así que sigue adelante y deja que Dios libre tu vida de todo este mal. Hasta ahora hemos hablado de cómo Dios nos ayuda a vencer las tentaciones y cómo Dios promete estar con nosotros en las tentaciones. Algo muy edificante para nuestras vidas, muy maravilloso. Pero tenemos una bendición y una recompensa a los que vencen la tentación. Y lo menciona Santiago capítulo 1, versículo 12, que ya lo mencionamos anteriormente. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Todos los cristianos, todos los jóvenes, todas las personas que vencemos la tentación, que no nos dejamos someter a la tentación, sino que nos sometemos a Dios, permitimos que Dios actúe en nuestras vidas, recibiremos la corona de vida eterna. Dios promete tener vida eterna con Él siempre y cuando nosotros venzamos la tentación. Es una recompensa. ¿Y qué mayor recompensa que vivir eternamente? Pero vivir eternamente en paz, en santidad, sin dolor, sin enfermedad, sin preocupación. Es lamentable que nosotros vivamos eternamente, pero si no vencimos la tentación, esa vida eterna se hace de dolor, de sufrimiento, de agonía. Entonces simplemente les quiero invitar nuevamente a que ayudemos a vencer la tentación, practiquemos esta palabra, estos puntos que mencionamos nosotros en este podcast, para que Dios se manifieste en nuestras vidas, para que Dios se glorifique en nuestras vidas, para que Dios permita que su Espíritu Santo esté con nosotros y nosotros vamos a ser galardonadores de la presencia de Dios y de la corona de vida, de la corona incorruptible, una corona que no se mancha, que no se corrompe, que no se daña, que no se envejece, una corona que es para la eternidad. No te olvides de tomar en cuenta cada uno de estos puntos para poder vencer a la tentación y para poder obtener estas recompensas que Dios nos ofrece al vencer a la tentación. Dios te bendiga.